Juan Manuel de Rosas, estanciero, caudillo, gobernador de Buenos Aires entre 1829 y 1852, ha dejado perplejos a los estudiosos de la historia durante más de un siglo. Aunque fuera de la Argentina, son pocos los historiadores que han intentado comprenderlo. El tema requiere atención por varias razones. Estudiar a Rosas es estudiar las bases originales del poder político en Argentina, las grandes estancias y su formación, el crecimiento y desarrollo. Comprender a Rosas es comprender más claramente la naturaleza de las relaciones de parentesco, de los vínculos entre protector y protegido, entre patrón y peón, clave de tantas instituciones políticas y sociales en América Latina. Comprender a Rosas significa comprender más a fondo las raíces del caudillismo o dictadura personal en el mundo hispánico y discriminar más cuidadosamente hasta dónde constituye una herencia del pasado colonial o cuánto de él deriva de la independencia y sus consecuencias. Esta es una introducción del libro de John Lynch, ¿no es cierto? Que me parece importante, porque se despliegan dos elementos a analizar. Uno que va en continuidad a la clase que tuvimos hace 2 viernes sobre sobre el caudillo y caudillismo. Bueno, hoy vamos a ver rosismo. ¿Es el rosismo algo que no, por el cual no alcanza, ¿no es cierto?, analizar con las características del caudillo y el caudillismo? Es un fenómeno, digamos, singular en ese sentido. Y otro elemento que me parece importante destacar de este texto, que es justamente esto de la relación patrón-peón, como un parentesco, un vínculo realizado por el cual Rosas desarrolló el poder. Bueno, habíamos visto un poco esto y también la cuestión del clientelismo. Creo que aquí hoy ya hay nuevas miradas al respecto que diversifican mucho más el escenario y que no cierra solamente en esto. Pero sí es importante que acá en este fragmento el autor habla de, representa a Rosas una continuidad, una herencia del orden colonial, o más bien como continuidad, ¿no es cierto?, del proceso de independencia. Bueno, en un fragmento del texto, Ternavasio hace mención a esta cuestión. Eso me pareció importante ponerlo como recurso. Bueno, tenemos para hoy el capítulo 7, 8 y 9 de Ternavasio, que es todo el proceso del rosismo, ¿sí? El capítulo 7, que es el primero, para esta ocasión, va vinculado a Rosas como el restaurador de las leyes. 1829, la sala de representantes lo designa como gobernador y comienza un proceso que se lo conoce como la restauración de leyes, porque es la implementación, el regreso a esa feliz experiencia que había tenido Buenos Aires, la provincia, ¿no es cierto?, con la caída del poder central, en el cual Rivadavia fue ministro del gobernador Martín Rodríguez, mientras desde la campaña Rosas apoyaba ese poder, ¿no? Entonces, esas tres, Rosas desde la campaña, Rivadavia como ministro de implementando, ¿no es cierto?, prácticas republicanas liberales, mientras tanto Martín Rodríguez es el gobernador. Bueno, esas son las restauraciones de las leyes. Va a haber otras prácticas que van a fomentar, ¿no es cierto?, que él mismo va a llevar adelante para fomentar, digamos, la legitimidad, ¿no es cierto?, ante el pueblo, más que en el poder. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, los funerales de Dorrego, recuerden que había sido fusilado en Navarra en 1828, bueno, él va a ser un elemento importante. Luego quedará expresado con la Santa Federación, que lo explica Ternavasio en el siguiente capítulo. Aquí también esto de la divisa Punzó, que es una cinta que van a llevar todos los trabajadores públicos, ¿sí? Mientras tanto, también Encarnación Oscurra, ¿no es cierto?, va a ir siendo importante la sociedad restauradora. Bueno, son elementos de la territorialidad política que va a llevar adelante
Rosas, ¿sí? Bueno, siguiendo con el capítulo 7, ¿no? Aquí el tema de las facultades extraordinarias, donde no es algo nuevo para la provincia de Buenos Aires. Siempre que hubo un conflicto importante, ¿no es cierto?, ante esta cuestión de la anarquía, bueno, falta de poder o vacío de poder, no hay un rumbo claro, no hay un orden. Bueno, para Rosas el orden era el elemento central de su política. Bueno, no hay forma de poder hacerlo sino con facultades extraordinarias, y luego va a estar esto siempre manifestado más sistemáticamente, ¿no es cierto?, cada vez que la sala de representantes lo elige a él como gobernador. Bueno, él dice, bueno, no lo hago sin antes me garanticen que lo voy a hacer con las facultades extraordinarias, ¿sí? Ahí mismo luego, bueno, surgen apartados, este tipo de antinomias que hablábamos antes, por ejemplo, ¿no? Representa la herencia del orden colonial o la continuidad de la independencia. Bueno, libertades o despotismo, ¿no? La libertad individual versus el orden público. Tengamos en cuenta una Europa que ya está llevando adelante prácticas republicanas liberales con las revoluciones de 1830 en Francia, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta desintegración de las monarquías, mientras tanto se están conformando los estados nacionales. Bueno, hay un punto ahí siempre de análisis, ¿no?, de crítica sobre el despotismo, las prácticas absolutistas y del uso de estos términos para analizar críticamente, no críticamente en crisis, sino críticamente en términos académicos, intelectuales, la política de una persona, un sujeto histórico, en este caso Rosas, ¿sí? Bueno, asimismo luego tenemos este nuevo modo de hacer política, ¿sí? Aquí tenemos ciertas hostilidades que va a llevar adelante Rosas para conformar lo que luego se conoce como la Confederación. Tengan en cuenta que ya hacia 1830, digamos, el mapa político va a estar dividido en dos partes, ¿no? En dos grandes fragmentos, la Liga del Interior y el Pacto Federal. Bueno, por un lado, la Liga del Interior justamente va a ser una liga representada por provincias que a su vez tienen gobernadores de tendencia unitaria. Recuerden que es importante que el desarrollo, la tendencia que una provincia va a tener en términos unitarios o federales, va a responder y va a estar determinado por el sujeto político que va a representar esa provincia. Un claro ejemplo, bueno, para no ser redundante con Buenos Aires, ¿sí? Si no, fíjese en López en Santa Fe o Entre Ríos, ¿sí? Que casualmente son las provincias que van a estar ligadas, ¿no es cierto? Es un poco la herencia de Artigas en esos términos, ¿sí? Ahora, no es casual Córdoba, ¿no? Con el general Paz, que no solo disputaba o defendía, y lo hizo durante un largo tiempo, Córdoba fue unitaria, sino que también disputaba a nivel, lo que nosotros entendemos a nivel nacional, el poder, ¿no? Derrotar a Rosa le significaba a General Paz, que no lo logró, bueno, eso, él anteponerse, pero esto va a estar ligado, ¿no es cierto? Porque lo habíamos visto ya en otras clases, que no solo queda supeditado a unitarios y federales, sino también que va a estar bastante supeditado a los enfrentamientos entre los líderes políticos, que son de peso y son de peso fuerte, como Quiroga, por ejemplo, ¿sí? Esta hostilidad que menciona la autora es en diálogo interpares, significa, es un concepto grecolatino entre pares, ¿sí? Y a través de pactos, ¿sí? Que con antecedentes del Pacto de Barracas y el Pacto de Venegas, Rosas va a ir articulando una política de pactos. Y acá, ¿no es cierto?, en términos del constitucionalismo, ¿no es cierto?, es la línea que va a continuar Rosas. Una confederación, pactismo y no un constitucionalismo, ¿sí? Por otro lado,
el orden público en la provincia de Buenos Aires que ya mencioné. ¿Sí? Bien, luego los proyectos constitucionales en disputa aquí, bueno, es las diferencias que se van a gestar ahí mismo, ¿no es cierto?, en el seno de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener, por un lado, los federales cismáticos, por el otro lado, los federales apostólicos. Estos federales cismáticos, que son los opositores a Rosas, representados por Enrique Martínez, ¿sí? Y los apostólicos, que son los que representan a Rosas, ¿sí? Bueno, el argumento político de los cismáticos, de todos los opositores, incluso los unitarios también, es esto de la Constitución, ¿sí? Cada año la Sala de Representantes, cada año se va a llamar a elecciones, ¿sí? Esto también lo explica Di Meglio, esto del plebiscito y las prácticas electorales, ¿sí? Entonces, cada año la Sala de Representantes es votada, que justamente luego elige la magistratura como el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La revolución de los restauradores es una situación por la cual en el año 1833, ¿sí? Esto está en la página 184, ¿sí? El partido de los apostólicos, ¿no es cierto?, pierden. Hay un conflicto ahí, la suspensión de elecciones, violencia, bueno, toda una situación. Y luego, ahí mismo, en 1833, se genera lo que hoy conocemos como una especie de fake news, una falsa noticia que recorre, ¿no es cierto?, los periódicos, los diarios, ¿no?, en la cual bueno, el gobierno dispuso una serie de procesos diferentes, periódicos y papeles públicos incriminando primero al que llevaba el nombre del restaurador de las Reyes, pasquín de la tendencia rosista, ¿sí? Se va a incriminar, entonces se corre como en el Vox Populi se corre esto de que Rosas va a ser enjuiciado, puede llegar a ser enjuiciado, entonces ahí se genera una revolución que movilizan a la Plaza de la Victoria y todo, ¿no?, desde Barracas, y luego, bueno, Martínez y Balcarce renuncian. Asume Viamonte, ¿sí? Mientras tanto asume Viamonte, luego asume Massa. Viamonte renuncia, ¿no es cierto?, y asume Massa, era íntimo amigo de Rosas. Manuel Vicente Massa. Massa al gobierno, Rosas al poder, sería un poco la situación. Ahí mismo, mientras tanto, la autora explica esto de la sociedad patriótica, la sociedad popular, perdón. Luego sería conformada ya como un frente territorial político, que es la sociedad restauradora. Mientras Massa es gobernador, Rosas emprende, ¿no es cierto?, la campaña, lo que la autora dice, la campaña del desierto, que es la extensión de la frontera con el indio hacia el Río Negro, ¿sí? La frontera igualmente también es otro punto de debate historiográfico, es un ida y vuelta. La frontera hoy ya con otros análisis más ayornados está vista como un espacio de intercambio, pero sí está claro que hubo una extensión de la frontera y que esas tierras van a estar vinculadas directamente al Estado, que van a ser utilizadas y manejadas por estos grandes propietarios, ¿sí? Para la extensión de las estancias y de la producción ganadera en una provincia bueno, que va a ser el bastión, digamos, va a llevar adelante la economía, ¿sí? Mientras tanto, bueno, Quiroga va a ser designado. Quiroga es ¿cierto?, quien va a estar a cargo, ¿no es cierto?, primera alianza en esta confederación, mientras tanto, del Pacto Federal, y también va a estar a cargo de las campañas de las fronteras con el indio, ¿sí? Hay un conflicto interno entre las provincias, ¿sí?
y que también va a ser importante destacar cuando va a haber como varios puntos extremos en los gobiernos de Rosas, ¿no? Que es órdenes inestables o políticas del terror y coerción. Bueno, en realidad, siempre esto parecería que se lo analiza primero poniendo como tapete la figura de Rosas, y desde ahí se analiza eso. En realidad, de un lado y del otro, no hubo ningún tipo de escrúpulo para llevar adelante todo tipo de herramientas, como pueden ser fusilamientos y muertes, a la hora de disputar el poder. No es nada nuevo en las guerras civiles que hubo en la República, en nuestro territorio. Así que, digamos, este tipo de prácticas estaban tanto de un lado como del otro. Si no, bueno, bien, no lo quiero traer ahora acá porque lo vamos a tratar en las clases, sino luego, cuando puedan ver lo que fue el gobierno de Mitre, o de qué manera llega Mitre al gobierno, la muerte del Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, ¿sí? Bueno, al título de restaurador de las leyes otorgado en 1829 se le sumó ahora el de conquistador del desierto, y comenzaba a consolidarse la tendencia del culto a la persona. ¿Sí? Bueno, ahora el tema del culto como práctica política, no específicamente, también luego a la persona, bueno, también va a hacer eso con Dorrego y con la Santa Alianza, ¿sí? Siempre Rosas, primero que va a estar a cargo, ¿no es cierto?, de la política exterior, y va a ser siempre el que va a intervenir entre los conflictos internos en las provincias. Tal es el caso del conflicto que se va a generar con, entre la provincia de Tucumán y Salta, con los gobernadores de La Torre y Heredia. Heredia es el representante del federalismo, para Rosas es un aliado, así que defender a Salta no era específicamente defender los intereses de Salta, sino tratar de defender a Heredia, que era el bastión en el noroeste, ¿sí? Si perdía Heredia este conflicto, bueno, Rosas perdía un aliado en el norte. Entonces, en este conflicto que va a haber por la zona fronteriza de Tarija, que hoy pertenece al sur de Bolivia, bueno, a través de ese conflicto, Rosas tiene que intervenir. Antes se reúne lo convoca, se reúne con Quiroga, que esta es la escena que Martín compartió en la clase. Se reúne con Quiroga y le indica que tiene que ir a intermediar, ¿no es cierto? Pero intermediar a través de la paz, no llevar tropas y generar una profundización más en la guerra, a ese conflicto. Bueno, Quiroga, pasar por Córdoba para Quiroga le representaba un pasado bastante complejo. Pasar era volver a pasar por un territorio en el cual Quiroga es, digamos, a quien hay que destruir, es lo peor que pudo haber atravesado el general Paz. Entonces, ante esta situación, de hecho la película, ahora estoy así porque estoy pensando en la película de Quiroga, ¿sí? Que trata específicamente sobre una película muy extensa, y todo el tiempo él está pensando, antes de llegar a Córdoba, esto lo muestra la película, lo que le va a pasar, como que sabe que no va a poder sobrevivir a Córdoba. Todos le dicen, le recomiendan, no pases. Bueno, en Barranca Yaco es interceptado y lo matan. Esto evidentemente es un punto de inflexión para el Pacto Federal, es un punto de inflexión para la Confederación, y es un punto de inflexión también para el poder de Rosas. Y también es un punto de inflexión en la historia nacional, ¿no es cierto? Este gran caudillo que ha estado desde el cruce de los Andes
hasta su último sudor defendiendo el federalismo. Bueno, esto cierra este hecho cierra el capítulo 7, pasamos al capítulo 8, acá ya hablamos del rosismo. ¿Sí? ¿Qué es el rosismo? Bueno, es un movimiento político generado por Rosas a través de la gobernación. ¿Sí? Bueno, la suma del poder público ya ahora es totalmente desarrollado. Tenemos una república unanimista. ¿Sí? Bueno, ¿por qué unanimista? ¿Sí? Y plebiscitaria, a través del plebiscito. Bueno, es un régimen republicano, pero que va a tener cada año, ¿no es cierto?, va a tener que ser reelegido él. Así que de ahí en adelante surgen algunos temas de debate, como por ejemplo, en qué características republicanas tuvo el gobierno de Rosas, ¿no? Y, por ejemplo, la autora dice que un punto, además de la república unanimista, del plebiscito, el otro elemento es la religión católica. ¿Sí? Que muy bien, digamos, es utilizada, no sé si utilizada, pero es un elemento central para el pueblo. No pueden tocar la religión católica. Él tampoco lo hace. Entonces, plebiscito unanimista, religión católica, y asimismo también, obviamente, un frente territorial, un frente más bien con símbolos, ¿sí? La divisa punzó. Luego, esta suma de poder público va a tener como 3 momentos, ¿sí? Uno va de 1835 a 1839, que es el momento en el cual hay un nuevo orden marcado por el creciente control del espacio público político, ¿sí? Aunque no hay elementos fuertes de violencia. Sí se van a acrecentar las violencias, o se va a acrecentar, digamos, el enfrentamiento más cruento a medida que se acrecienta, digamos, el poder opositor a Rosas. Entonces, Quiroga ya no está, ¿sí? Entonces, tenemos, asimismo, para analizar el conflicto peruano-Bolivia en el norte, porque Quiroga no llegó a interceder en este conflicto. Entonces, y ahí comienza lo que se denomina la etapa del terror. En realidad es una etapa de defensa del gobierno. Yo no estoy defendiendo a Rosas, sino hago referencia a la defensa de Rosas a la etapa del terror, entre comillas, ¿sí? Es la defensa del gobierno en el momento más difícil. Bueno, no cede Rosas. ¿Sí? La visibilidad, bueno, él intenta mostrar un consenso, ¿sí? Por ejemplo, cada plebiscito que se hace cada año, mientras tanto se va circulando la disputa que se dirime en los diarios, la Gaceta Mercantil, por ejemplo, o en el caso de Rosas, los diarios que van a mostrar a favor de él, que es el Archivo Americano, ¿sí? Con Pedro de Angelis. Pedro de Angelis, esto lo describen más bien los otros autores, que vamos a tratar en clase, que Pedro de Angelis, que es quien, digamos, es el intelectual que va a llevar adelante la batalla de las ideas, ¿sí? Mientras Mitre y Esteban Echeverría exiliados en Uruguay, Sarmiento pasó de exilio por Chile, al igual que Gutiérrez, ¿sí? Y incluso, bueno, el viaje que tiene Sarmiento a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la órbita, ¿no es cierto?, por fuera de lo que es Argentina, los intelectuales no solo van a escribir y poner sobre palabras escritas la oposición, o esto del régimen, del despotismo, de la barbarie,
sino también van a construir política. Y esa política que construye se va a ver reflejada cuando Rosas se ve en un momento arrinconado entre Uruguay, incluso el Brasil, ¿sí? Y el General Paz, desde Córdoba. Bueno, aquí continuamos con el capítulo 7, ¿sí? Tal cual venía describiendo. Hay, bueno, esto de la lista única, esto de que entran, pero entramos todos con lista única. Bueno, luego el tema de la prensa rosista. Es importante el apoyo que Rosas va a tener con los afrodescendientes, ¿sí? Que, bueno, todos los sectores populares se vieron representados en él y asimismo, bueno, apoyaron directamente, ¿no? la campaña de Rosas. Con los pueblos originarios también, ¿no? No solo va a haber, digamos, va a haber disputas, pero también va a tener alianzas, va a construir alianzas, va a ser pactista, ¿sí? Y es una composición bastante heterogénea la que acompaña el poder de Rosas, ¿sí? No es un dato menor la participación de Encarnación Ezcurra, ¿no? En la sociedad restauradora, ¿no? Por un lado, la restauración de las leyes, él, y por otro lado, la sociedad, esta sociedad restauradora. La Santa Federación es justamente, que decía antes, esto de conformar un panteón federal, ¿no? Conformado por Heredia, por ejemplo, Quiroga, Dorrego, Quiroga, ¿sí? Y todos ellos representan el orden y la virtud, ¿sí? Y López, el gobernador de Santa Fe. Bueno, luego, a partir de ello, nuevamente, como siempre, va a tener que llevar adelante un orden en las provincias. Y ese orden, en términos económicos, representaba la cuestión de la ley de aduanas, ¿sí? La ley de aduanas, bueno, fue uno de los mecanismos utilizados por el gobierno de Buenos Aires para mantener, digamos, cierto equilibrio en el sistema de poder de la Confederación. ¿Sí? Claro que no todos los métodos fueron pacíficos y diplomáticos. Directamente se ejecutaba la orden, y uno de los puntos importantes respecto a esto, ahora luego lo vamos a tener que poner sobre análisis con respecto a esta invasión, digamos, a este bloqueo que va a realizar la flota anglo-francesa, que venía plagada de productos para instalar en nuestras tierras, mientras desde adentro este sector opositor a Rosas, esta élite más bien pro-inglesa, establece una estrategia, una alianza estratégica, ¿no? Como punto siendo un grupo social que está a la par, ¿no es cierto?, y defiende los mismos intereses. No va a defender los intereses de la producción regional, sino más bien va a defender los intereses de los comerciantes, que miran, ¿no es cierto?, hacia el Atlántico, como, ¿no? El Atlántico, que es ese gran cielo donde todo lo que debe suceder en nuestro país tiene que ser en tendencia hacia afuera, ¿no? Creo que con esto ya estamos bien. Pasamos al capítulo 9, que es de la República del Terror a la crisis del orden rosista. De los años 40, ¿no es cierto?, 42, 43, 44, ¿no es cierto?,
esta política de enfrentamiento, ¿no es cierto?, de la República del Terror, o sea, la mano fuerte del poder de Rosas para poder sostenerse del poder, lo cual implicaba la pérdida de la provincia de Buenos Aires, la pérdida de los intereses de la provincia de Buenos Aires, y luego vamos a ver, como decía recién, respecto al bloqueo y a esto del comercio, del modelo, más bien un modelo de dominación económica, bueno, también, ¿sí? ¿Por qué la crisis del orden rosista? Bueno, va a llegar a su fin, pero primero, ya en 1838, ¿no?, el régimen rosista sufre diversos embates internos y externos, ¿no? Internamente están los frentes de conflicto, ¿no? No solo políticamente en la provincia de Buenos Aires, sino también, incluso con Lavalle, ¿no es cierto?, que sigue articulando fuertemente, sino también en el norte, la Confederación Peruano-Boliviana, y esta disputa que dejó el conflicto bélico de 1837, por las fronteras, por territorios. Asimismo, el frente en el litoral, que se va a poner muy, muy difícil para Rosas, y otra vez la banda oriental, otra vez Uruguay, digamos, como elemento determinante, ¿no es cierto?, en los conflictos ya para estos tiempos, ya de 1828 está conformada la República Oriental del Uruguay, pero sigue siendo un lugar en el cual los sucesos van a determinar la política de la provincia de Buenos Aires, por ende de nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los franceses van a apoyar, mientras hasta 1838 Rosas tenía una alianza estratégica con Uribe, que era el presidente del país, pero luego Uribe es destituido y asume Rivera. Ahora el escenario político cambia 360 grados y pasa a ser totalmente opositor a Uruguay, por ende se conforma desde Rivera un eje del litoral contra Artigas, con el apoyo encima de las potencias extranjeras. También hay conflictos en la sala de representantes, ¿no?, que también con López, ¿no es cierto? Y dentro de la provincia de Buenos Aires, la oposición, bueno, como dije antes, ¿no?, Lavalle, ¿no?, encabezó una campaña militar para derrotar a Rosas con el apoyo de los emigrados de Montevideo, ¿sí? Y que está aquí representado, creo que aquí está lo más importante, ¿no?, la conspiración de masa. Bueno, aparentemente esta conspiración, que es una conspiración no solo para derrotar a Rosas mediante la muerte, ¿sí? Se descubre esta conspiración, por lo tanto, todos los cabecillas fueron arrestados. Ramón Massa, hijo de Manuel Vicente Massa, que había sido gobernador, amigo de Rosas, bueno, es asesinado por la mazorca. Mientras tanto, la Sociedad Popular Restauradora es la que va a seguir, digamos, sosteniendo la política del terror o el embate, va a seguir sosteniendo el poder de Rosas en la provincia de Buenos Aires con el apoyo de los sectores populares. Bueno, abiertamente ya no van a tener escrúpulos a la hora de los medios de prensa, no van a tener escrúpulos a la hora de mostrarle esta política del terror o de directamente decir la muerte de Rosas, viva la Constitución, viva la paz. Bueno, ¿de qué manera Rosas va a consolidar el régimen y el terror? Bueno, primero la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana había dejado como legado en el norte, donde el descontento de las provincias en la que recayó casi toda la responsabilidad del conflicto bélico y una situación de gran inestabilidad, ¿no? Los grupos provinciales opositores a Rosas se tradujo una alianza con la coalición del norte, liderados por bueno, la provincia de Tucumán y bueno,
ahí donde se propone la retirada de las atribuciones de las relaciones exteriores y extender su poder sobre el resto de las provincias y derrocarlo. Bueno, esto, por supuesto que no sucedió, de haber sucedido, no hubiera bueno, atravesado Rosas el otro embate más fuerte, que es con la flota anglo-francesa, ¿no es cierto? Hasta ahí sigue, ¿no? Luego la propaganda antirrosista, que ya lo mencioné, la acción importante del general Paz, que sigue, ¿no? Que establece una alianza en Corrientes con Ferré, en Santa Fe, bueno, aunque, bueno, el santafesino no demostró gran fidelidad hacia el gobernador de Buenos Aires y fue vencido por los ejércitos de Oribe y Echagüe, de Oribe, en la coalición del norte. Bueno, perfecto. Luego continuamos con esto de intentar apaciguar la profundización del conflicto cruento, ¿no? Con la paz de los cementerios. En 1840, por ejemplo, dice, ¿no? Vencido el periodo por el cual Rosas había sido designado gobernador, las autoridades locales instaron a los habitantes de ciudad, instaron a los habitantes de Ciudad y Campaña a firmar peticiones en las que se les solicitaba la reelección de Rosas con los mismos poderes conferidos 5 años atrás, ¿no? Se reunieron más de 600.000 firmas. Por lo tanto, llega una pacificación, ¿no? Garantizada a través de estos plebiscitos y peticiones, ¿no? Donde juega muy importante nuevamente el tema de bueno, los jueces de paz, las instituciones, la iglesia y la parroquia, ¿sí? Ya no está el cabildo, pero son otras las instituciones que van a garantizar, digamos, una especie de paternalismo. Rosas también es visto como un gran pater, ¿no? Desde estas posturas. Pero cada año, en cada plebiscito, él se aseguraba, y con las facultades extraordinarias, seguir gobernando. Dentro de lo que es la batalla de las ideas, es todo lo que Martín va a explicar en los próximos videos sobre la generación romántica, la generación del 37. ¿Sí? Como mencioné antes, bueno, un ejemplo claro de civilización y barbarie, donde se describe qué es lo que no debe continuar para que nuestro país tenga un modelo moderno, y que en ese modelo no entra ni el indio, no entra el gaucho. ¿Por qué? Porque representa, digamos, el atraso, ¿no? Un estado natural de atraso. Y por otro lado, Alberdi, más bien con otro tono, porque incluso Alberdi tenía una mirada más continental, el constitucionalismo. El orden era el eje transversal del poder de Rosas, la sociedad restauradora, la sociedad popular restauradora, y la confederación como modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que siempre se dirime o se ponía sobre eje o sobre discusión en el momento en cualquiera de todas las convocatorias de los congresos constituyentes? Es determinar qué tipo de modelo de gobierno se va a llevar adelante. Entonces, mientras no haya un consenso, podríamos decir, esto es una apreciación propia, una aplicación, consenso en la que todas las provincias o la gran mayoría decida y se ponga sobre definición que el país debe ser desarrollado a través de una confederación, bueno, no vamos a tener una constitución. Por lo menos esa es una especie de interpretación, de acuerdo a Rosas. Primero el orden, está bien, pero aunque no hubo una constitución en el periodo rosista, sí hubo un modelo en el cual se llevó adelante, que es la confederación, y que en todo caso es la defensa incluso de los intereses de la provincia de Buenos Aires. Y llegado el momento del conflicto de la vuelta obligado, la defensa de los intereses económicos regionales, en desmedro de los del imperio.
La Vuelta de Obligado en 1845 está como un apartado, ¿sí? Pero bueno, ya lo indiqué, esto fue en San Pedro, sobre el río Paraná. Un punto de inflexión en términos de la defensa de la soberanía. Y por último, bueno, llegamos a Caseros, ¿sí? Ya Urquiza viene teniendo un poder importante y es visto como, por los opositores a Rosas, como el que puede conducir y que puede gobernar esa oposición. Bueno, va a ser de hecho eso, y va a ser desde la de Entre Ríos quien va a generar este derrocamiento de Rosas. Se enfrentan alrededor de 50.000 hombres en febrero del 52, ¿sí? Y en la batalla de Caseros, y bueno, es derrocado Rosas. Luego vamos a tratar sobre Urquiza, sobre el gobierno de Urquiza. Después viene Urquiza, Alsina y ya Mitre, como sujetos políticos que van a dar continuidad a un entramado político donde ya la tendencia claramente es la de un país que mira a Europa, un país que quiere destruir lo que desde adentro no da forma a ese mirando a Europa, ese país con un poder concentrado que destruye, digamos, ¿no? Eso es soñar con Rousseau, que hablaba Martín de Waldo Salvi. Bueno, creo que esto es suficiente, seguro que darán algunos detalles. Así que, bueno, nos encontramos, bueno, producto de la derrota de Rosas, en 1853 termina, se va a Inglaterra, pierde todas sus propiedades, se le expropia todo, y bueno, Urquiza intenta luego pacificar en estos términos con él, pero bueno, termina el proceso del rosismo. Nos encontramos mañana en la clase. Gracias.